Bien, hermanos, quiero invitarlos a que abran sus Biblias allí en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2. Amén. Efesios capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos por tu bondad, que nos concedes una vez más reunirnos, congregarnos como pueblo tuyo, alrededor de tu palabra, Señor, para encontrar en ella esas preciosas verdades que tú nos has revelado, Señor, por las cuales, Padre, nos inclinamos ante ti, honrando tu glorioso nombre, por la gran gracia que has tenido con nosotros al llamarnos y al hacernos hijos tuyos. Señor, te agradecemos, Padre, que podamos estar siempre atentos, Señor, a la obra de tu Espíritu en nuestro corazón. Y te pedimos, Padre, que hoy también nos ayudes, que dejemos a un lado nuestras preocupaciones, nuestros afanes cotidianos, todo aquello que puede distraer nuestra atención, y que ahora estemos atentos a tu palabra preciosa. Te lo rogamos, Señor, y pedimos que esa palabra caiga en tierra preparada por tu Espíritu y produzca fruto en abundancia para que tu nombre sea exaltado. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, decía alguna vez el pastor Charles Spurgeon lo siguiente: si quieres encontrar un excelente resumen un resumen excelente de toda la doctrina de salvación, lee este versículo 8 que hace un momento pasamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pastor decía que es el resumen de todo lo que había enseñado en su vida. Era este versículo, el versículo 8 de Efesios capítulo 2. Cuando él dice estas palabras, hace referencia a una historia, un acontecimiento que pasó en su vida. Él cuenta que un día lo invitaron a predicar a una iglesia al oriente de Inglaterra. Tenía que ir en tren desde donde él vivía hasta este sitio, y por alguna razón mecánica el tren falló y llegó tarde al sitio donde tenía que predicar. Claro, él dice: yo solía llegar temprano siempre a todas las citas. Y resulta que cuando iba llegando al templo donde se estaba reuniendo la congregación, escuchó que ya la predicación había comenzado, y la voz se le hizo parecida, conocida. Resulta que era su abuelo el que estaba predicando, el abuelo de Charles Spurgeon, y estaba predicando sobre este versículo: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y estaba justamente explicando esa primera frase: por gracia sois salvos. Y estaba terminando de explicar esa breve frase cuando vio que entraba su nieto, Charles Spurgeon. Entonces le dice: ahí viene mi nieto.
Él puede predicar el evangelio mejor que yo, aunque no pueda predicar un mejor evangelio que el que estoy predicando. Bueno, lo invitó entonces a subir al púlpito para que continuara el sermón, y dice que el nieto continuó el sermón ya con la siguiente frase: por medio de la fe. Comenzó a explicar qué significaba esta frase, terminó de explicar qué significaba por medio de la fe, y comenzó a explicar: y esto no de vosotros. Y cuando comenzaba a explicar esta tercera frase, sintió que el abuelo le estaba tirando de la americana, y le dijo: déjame explicar esto. Entonces él se hizo a un lado y se pasó el abuelo al púlpito y comenzó a explicar: esto no de vosotros. Y dijo en esa primera parte de su explicación: yo con mi edad puedo explicar realmente lo que significa la perversión del corazón del hombre. Por eso le pido a mi nieto que me deje explicar esto. Y dijo entonces toda la explicación de esa parte, ¿no? Y esto no de vosotros. Se sentó y su nieto siguió la predicación, terminando: pues es don de Dios. Es don de Dios. Cuando estaba terminando la predicación, su abuelo le dice: muy bien, repítelo una vez más. Y él repitió otra vez la explicación de esta última frase. Y es justamente lo que vamos a hacer esta mañana, hermanos. Todos nosotros hemos leído este pasaje en múltiples ocasiones, pero déjenme repetirla una vez más. Amén. Efesios 2:10 nos habla justamente de ese tercer sola gracia. Ya hemos estudiado a través de otros hermanos sola escritura, sola fe, y ahora toca la tercera, ¿no? Sola gratia en latín, que significa solo por la gracia en castellano. Es la afirmación más contundente, queridos hermanos, de la causa, de la razón que ha tenido el Señor para salvar a sus escogidos. Sola la gracia, solo por la gracia del Señor. Así que, hermanos, detengámonos hoy para admirar la fuente de la salvación, tal como decía el propio Spurgeon. Es ese río cristalino del agua de la vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Y ese río lleva por nombre gracia. Gracia. Este sermón, hermanos, vamos a dividirlo en 6 partes. No se preocupen que no voy a tardar mucho. Son 6 partes. Vamos a explicar qué es la gracia. Luego vamos a hablar por qué el sola, porque aparece esa palabra sola dentro de la frase sola gracia. ¿A quién aplica la gracia? Dios. ¿Cómo aplica su gracia el Señor? ¿Cuáles son los beneficios de la gracia para los creyentes? ¿Y cuál es el fin último de la gracia de Dios? Ese es el esquema entonces del sermón. Comencemos entonces explicando qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Evidentemente, si ustedes buscan en un diccionario bíblico, o incluso en el Wikipedia o cualquier diccionario que encuentren por internet, van a encontrar que gracia significa inmerecido favor de Dios con el pecador. Inmerecido favor de Dios con el pecador. La gracia, queridos hermanos, es conferida por Dios por el designio de su propia voluntad, por su propia decisión, sin que intervenga absolutamente ningún mérito que nosotros podamos presentar delante de Él, ninguna cualidad ni ninguna virtud que nosotros podamos resaltar para que Él hubiese fijado sus ojos en nosotros. Sin embargo, esta definición aparece un poco académica, ¿verdad? Sí, inmerecido favor de Dios con el pecador. Es verdad, es correcta la definición, pero me gustaría ampliarla un poco más esta mañana, hermanos. Dios, ustedes saben que tiene una serie de atributos que han sido revelados en su palabra. Allí encontramos esos atributos preciosos del Señor. Y dentro de esos atributos hay un grupo que lo llamamos los atributos morales de Dios. Esos atributos morales de Dios, ¿cuáles son? Su bondad, su misericordia, su amor, su santidad, su justicia y su ira. Son los atributos morales de Dios. En su máxima expresión está dando a conocer cuál es el carácter moral de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? Lo conocemos a través de esos atributos. Así como nosotros nos podemos conocer, además de vernos físicamente, por los atributos que tengamos, malos o buenos, ¿no? Alguien podrá decir, bueno, aquella persona puede expresarse muy bien, entonces se le reconoce por ese atributo, ¿no? Aquella otra es mentirosa, no hay que confiar en ella. También, ¿no? Se le conoce por ese atributo malo. Y así vamos reconociendo a los individuos, ¿no?
independiente de su apariencia física. Pues bien, conocemos a Dios a través de los atributos de Dios que Él nos ha revelado en su palabra. Es la forma en que nos acercamos a ese conocimiento de Dios. Así que en su máxima expresión, estos atributos que he mencionado muestran quién es Dios. Dios es infinitamente bondadoso, hermanos. Si ustedes conocen a alguien bueno, multipliquen por infinito y sabrán la bondad de Dios. Así es la bondad de Dios. Dios es amor. No solamente que tenga amor, sino que Él en esencia es amor. El amor expresado a su máxima potencia. Su misericordia, hermanos, dice el salmista, nuevas son cada mañana. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque si no hubiera sido así, hermanos, estaríamos todos aniquilados por nuestro pecado y nuestra maldad. Pero Dios es rico en misericordia. Además, Dios es santo, santo, santo. 3 veces santo es el Señor. Ese precioso canto que un día vamos a cantar todos juntos allí cuando estemos delante de Él. Santo, santo, santo. Pero además Dios es justo. Dios es justo, Dios es recto. Recto en gran manera. Nadie puede burlar la justicia de Dios. Ni tú, ni yo, ni absolutamente nadie puede burlar la justicia de Dios. Además, Dios detesta el pecado. Dios está airado contra el pecado. Tal como dice el salmista allí en el Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado contra el impío. Pues bien, queridos hermanos, Dios sabemos que no puede negarse a sí mismo. No puede negar su carácter. No puede negar quién es Él. Y por lo tanto expresa ese carácter santo de Dios, ese carácter misericordioso, ese carácter bondadoso, ese carácter justo y ese carácter que detesta el pecado con todas sus fuerzas. Lo expresa al hombre en una decisión soberana que nosotros le llamamos gracia. Gracia. Así que, hermanos, permítanme definir una vez más lo que significa la gracia de Dios. Gracia es la expresión del carácter de Dios en su relación con el hombre, por la cual le concede los beneficios que el ser humano no merece en absoluto. Esa es la gracia, la expresión de Dios mismo en su relación con nosotros, por lo cual nos concede esos beneficios. Y muy en particular, esta mañana hablamos del beneficio de la salvación aplicado a todos ellos a quien Él ha querido salvar. La gracia es la fuente de la salvación. Si la fe es el conducto que lleva el agua misma es la gracia de Dios, la gracia del Señor, ese río cristalino de agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Amén. Como decía el pastor Spurgeon. En la gracia, queridos hermanos, se conjugan, se traslapan de una manera perfecta, se articulan como unos engranajes de una manera perfecta, todos esos atributos de los que hemos hablado esta mañana, y los expresa de una manera armoniosa, sin ninguna contradicción, cumpliéndolos todos ellos en eso, en esa máxima expresión, a través de la gracia de Dios. Esa es la gracia, hermanos, la gracia de nuestro Señor. Él no se ha olvidado de su justicia, Él sigue airado contra el pecado, Él es amoroso con todos sus hijos, Él expresa su misericordia y su bondad en esa máxima expresión, todos ellos, a través de esa gracia que ha tenido para con el pecador, para contigo, para conmigo. Eso es la gracia, hermanos. Amén. Pasemos al segundo punto. ¿Por qué aparece la palabra sola? Sola gracia. Ese sola, ¿a qué viene? La palabra sola tiene 2 sentidos o 2 implicaciones en esto que estamos explicando esta mañana. En primer lugar, nos está hablando de la exclusividad de la gracia. Y en segundo lugar, nos está hablando de la suficiencia de la gracia. 2 aspectos que son muy relevantes a los que apunta esa palabra sola. Hablemos un poco de la primera, exclusividad. La gracia, queridos hermanos, la gracia de Dios excluye cualquier contribución del ser humano para la salvación.
la excluye por completo. La Biblia es consistente en esto y la enseña constantemente. Solo la gracia soberana e irresistible de Dios salva al pecador. Solo la gracia, la gran gracia del Señor, soberana e irresistible, es la que nos ha conducido a los pies de Cristo. Y esto lo afirma claramente allí el apóstol Pablo cuando leemos los versículos 1 y 5. Por ejemplo, el 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Sí. Y luego en el versículo 5 vuelve a repetirlo: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Espiritualmente, queridos hermanos, el ser humano está muerto sin Cristo. Está separado de Dios. Su corazón está endurecido y no puede entender el Evangelio. Sus oídos están cerrados completamente a la palabra de Dios, si Dios no abre sus oídos con esa lesna para que podamos escucharlos. La mente del pecador está bloqueada, no puede entender el Evangelio por sí mismo. Su voluntad está cautiva, está prisionera a los designios del pecado. Allí está apresado el ser humano cuando no conoce a Cristo. Y en ese estado el ser humano ni es salvo, ni quiere salvarse, ni pide a Dios que le salve. ¿Por qué razón? Porque está muerto. Está muerto. Así que es tan capaz de escuchar el Evangelio como le es un muerto en un ataúd. Así es de capaz el hombre cuando está apartado de Dios. Y todo esto es porque la salvación implica necesariamente estar con Dios. Y el hombre sin Cristo no quiere estar con Dios. Lo rechaza abiertamente. No quiere doblegarse delante de Él. Y es por eso, queridos hermanos, que nos encontramos con familiares que no conocen al Señor, o con amigos, con vecinos que están viviendo en nuestra misma finca. Y aun cuando les hablemos, ellos no pueden entender el Evangelio. ¿Sí se han encontrado ustedes con ese tipo de personas, no? Quisiéramos tener allí una jeringa con una inyección de Evangelio, ¿no? Y clavársela en el hombro a ver si reaccionan. Pero no podemos, hermanos. No podemos hacer eso. Ellos se niegan una y otra vez. Se enfadan incluso con nosotros cuando nosotros le hablamos del Evangelio. Cambian de conversación porque no quieren escuchar de Dios. Algunos quizás son, digamos, abiertos a que uno les hable, pero están pensando en otras cosas. Son amables algunos, otros son rebeldes abiertamente, pero todos están apartados del Señor. ¿Por qué razón? Porque están muertos. Porque están muertos. Hace falta un milagro, queridos hermanos. Hace falta el milagro de Dios para que ellos entiendan lo que significa el Evangelio y la gracia. Y así estábamos nosotros, hermanos. Tú y yo estábamos en la misma condición. Nosotros no éramos ni somos mejores que aquellos. No somos mejores que los vecinos que nos gritan, o que aquel amigo que nos rechaza, que aquel que publica por Facebook palabras que nos ofenden y que nos hieren. No somos mejores que ellos. Así éramos nosotros, hermanos. Lo dice claramente el texto bíblico allí en los versículos 2 y 3. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Seguíamos la corriente de este mundo, hermanos, seguíamos sus filosofías, sus ideas, obedecíamos y lo hacíamos de buena gana a Satanás, seguíamos sus designios, estábamos bajo sus garras, apresados. Allí estábamos nosotros. Seguíamos los deseos de nuestra carne, de nuestras pasiones, de nuestros apetitos, de nuestra mente. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos nosotros, tú y yo, hermanos, éramos así. ¿O alguien puede levantar la mano y decir: yo no era así? Todos éramos así, hermanos. Todos éramos así. Esta descripción perfecta que hace el apóstol Pablo en ese par de versículos es contundente, porque nos deja sin absolutamente ningún piso
ningún suelo donde detenernos y decir, aquí estábamos nosotros en un estado diferente a los demás y por eso Dios me llamó. No, hermanos, eso no es así. Éramos igualitos que los demás, igualitos. Estábamos presos en las garras del maligno, no éramos mejor que ellos. No le dimos a Dios absolutamente ninguna razón para que Él nos impartiera su gracia salvadora. Ninguna, hermanos, ninguna razón. Por lo tanto, la gracia de Dios es esto que acabo de señalar, es exclusividad de Dios. Es exclusividad de Dios. Excluye cualquier aportación que nosotros pudiésemos hacer. Es más, la palabra nos insiste una y otra vez acerca de esta verdad. Nos insiste en la contradicción que hay entre la gracia y las obras, entre la gracia y cualquier mérito que nosotros pudiésemos exponer delante del Señor. Son excluyentes las dos cosas, tal como lo dice el propio apóstol allí en Romanos. Romanos el capítulo 11 dice lo siguiente: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, dice Pablo, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Así que si nosotros confesamos y afirmamos contundentemente que hemos sido salvos solamente por la gracia, estamos afirmando igualmente que los méritos, las obras no han tenido absolutamente nada que ver en la elección que Dios ha hecho por nosotros. Nada, hermanos. Ningún mérito podemos esgrimir delante del Señor. Y eso lo afirmamos como cristianos reformados, afirmamos con seguridad que el protagonista de la salvación es Dios y solamente Dios. Él solo es el protagonista. Él solo, por su soberanía, aplica su gracia a quien Él quiere. A quien Él quiere. Así, hermanos, esto es la exclusividad de la gracia. Pero también dijimos que la palabra sola significa suficiencia. Suficiencia, no hace falta nada más. Solo gracia, la suficiencia de la gracia de Dios para salvar. Gracia es la fuente de la salvación, el origen de la salvación. Por gracia sois salvos, afirma el versículo 8 y el versículo 5. La suficiencia de la gracia se deriva del mismo hecho de que el ser humano no puede aportar absolutamente nada para su salvación. Dios lo ha hecho todo, y todo lo que ha hecho es suficiente para la salvación. No hace falta agregarle nada más, hermanos. Dios lo ha hecho todo. ¿Es suficiente por qué razones? En primer lugar, porque Él es el único capaz de salvar. En segundo lugar, Él es poderoso para salvar. Y en tercer lugar, porque su gracia es abundante y rica, como la fuente de la gracia de la que hablamos hace un rato, tal como lo afirma el versículo 7. Allí lo dice con claridad: las abundantes riquezas de su gracia. Son abundantes, queridos hermanos, no son escasas. La gracia de Dios no es escasa. Quizás nosotros podríamos mostrar cierta gracia con algún semejante nuestro, ¿no? Con nuestros hijos, por ejemplo. Pero esa gracia aún en esa condición es escasa. Pero la gracia de Dios es abundante, es rica, y Él la muestra a través de salvar a los pecadores. Por eso es suficiente la gracia de Dios, porque Él es capaz de hacerlo, porque Él es poderoso para hacerlo y porque su gracia es abundante, hermanos. Solo gracia, hermanos. No podemos hacer absolutamente, vuelvo y repito, ninguna contribución de nuestra parte para la salvación. Y si pudiésemos aportar alguna cosa, la estropearíamos, la dañaríamos, se los aseguro, la dañaríamos. Lo único que nosotros hemos aportado a nuestra salvación es el pecado, nada más. Eso es el único aporte que hemos hecho a la salvación, nuestro pecado, nuestra maldad. Aquel pecado que Dios ha perdonado a través de la obra redentora y completa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, hermanos, la palabra sola es muy importante en esta declaración. Sola gracia. Sola porque la gracia es suficiente y sola porque la gracia es exclusiva de Dios, no es nuestra. Tercer punto de esta mañana: ¿a quién aplica Dios su gracia? Bueno, esta es una pregunta que ha generado muchas controversias a través de la historia de la iglesia. Algunas personas entienden
que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho posible que sean salvables todos los seres humanos. Hay muchas personas que opinan así, que Él murió por todo el mundo y de esta manera abre la opción de que todos los que decidan puedan alcanzar la salvación. Pero hermanos, esta interpretación tiene tres dificultades, tres problemas. El primer problema que tiene esa interpretación de la gracia salvadora de Dios es que nadie en absoluto tiene una iniciativa propia para tomar la decisión por Dios. Nadie en la tierra tiene esa decisión propia por su propia voluntad de venir a los pies de Cristo. ¿Qué significaría entonces si aquella afirmación fuese verdad? Que Dios murió por todo el mundo y que entonces los que decidan vienen y se salvan. Que no había absolutamente nadie salvo. Porque nadie puede venir a los pies de Cristo si Dios no lo atrae. Nadie. Amén. No hay quien entienda, dice el apóstol Pablo. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Lo afirma con contundencia. No hay ni siquiera uno que quiera acercarse a Dios por su propia voluntad. Ese es un primer problema de esa interpretación. El segundo problema es que niega la soberanía de Dios porque delega la salvación en la decisión del ser humano. La delega en el ser humano. Y Efesios 1:5, que fue la lectura que se hizo esta mañana, él dice que ha sido según el puro afecto de su voluntad. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios, hermanos. Y ante la voluntad de Dios no hay absolutamente nadie que se pueda sostener en pie. El propósito de Dios no puede ser frustrado por nadie. Su gracia es irresistible. Su llamado no puede ser desatendido. Cuando Él llama, Él llama. Y todos van a los pies de Cristo, todos aquellos a quienes Él llama con ese llamamiento eficaz. Así que ese es el segundo problema que tiene aquella interpretación. Niega la soberanía de Dios. Y en tercer lugar, el tercer problema que tiene es que niega la esencia misma de la gracia. Recuerden que definíamos la gracia como ese favor inmerecido de Dios que da a quien Él quiere darlo. Efesios 2:8 nos lo aclara. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es un don que solamente Dios puede impartir. Cristo, queridos hermanos, no vino a hacer salvables a las personas. No, hermanos, Cristo vino a salvar efectivamente y eficazmente a los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Para eso vino Cristo. Vino a salvar con efectividad, no a posiblemente salvar a los que de buena gana quisieran venir a Él. No, hermanos, Él vino a salvar eficazmente a los que Él ha querido salvar. La gracia salvadora de Dios es una gracia soberana. Es una gracia soberana. Dios y solo Dios la puede impartir a quien Él quiere. Me guste o no, me queje o no. Así es. Así es. Romanos 9, 15 y 16 dice lo siguiente. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Algo más claro que esto? Difícil, ¿no? Está claro, hermanos. Es solamente la voluntad de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que el ser humano se rebela contra esta verdad. No le gusta para nada. Al ser humano no le gusta escuchar que Dios es el que salva y que yo no contribuyo en absoluto a esa salvación. Al ser humano no le gusta eso y por eso se rebela contra esa verdad. ¿Cómo es posible? Se preguntan. ¿Cómo es posible que Dios salve solamente a algunos? ¿Cómo puede ser que Dios no tenga en cuenta mis atenuantes? No he cometido grandes delitos. Soy buena persona, soy buen esposo, soy buen hijo, soy buen estudiante, así que ¿qué acusación tiene Dios contra mí? El Señor te dice:
yo estoy airado contigo, porque tú eres pecador. Quizás no cometas delitos, pero eres pecador igualmente. Algunos dicen, Dios es injusto, y tantas otras formas en que el hombre se revela contra esa verdad de la gracia exclusiva de Dios. Y cuando se enseña esta doctrina de la gracia soberana, entonces se rebelan contra Dios. La gracia soberana tiene mucho que ver con la elección incondicional de Dios, y esto genera mucho rechazo porque ataca directamente el orgullo del ser humano. Nos ataca directamente en el corazón orgulloso, en nuestro corazón soberbio. Allí apunta directamente esa verdad doctrinal, y por eso nos duele tanto y reaccionamos de esa manera. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cómo reaccionó Jonás cuando Dios sacó a Nínive? Pero Jonás, dice la palabra, se apesadumbró en extremo y se enojó, agrega la palabra, y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, fíjense lo que dice Jonás, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Sí ven la reacción del hombre frente a la gracia soberana de Dios? Prefiero morirme, dice Jonás. Terrible. Ese es el corazón rebelde delante del Señor. Hay otro acontecimiento ya que nos narra el Evangelio allí en Lucas. El Señor le responde a las personas lo siguiente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Hubo muchas viudas en Israel, pero ¿qué dice? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, por allá en otro pueblo. Allí envié a mi profeta Elías. Y luego agrega el Señor, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, el enemigo. Al oír estas cosas, ¿qué hizo la gente cuando escuchó las palabras del Señor? Dice el texto bíblico, al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira, crujieron los dientes, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Querían matar a Jesús, porque él había dicho, yo he tenido gracia con aquellas personas. ¿Sí ven cómo es la reacción del ser humano ante la gracia de Dios? Y hoy día lo seguimos viendo, ese tipo de reacciones. La gente se rebela contra Dios y no quiere entender que Dios es el que salva, que Él y solo Él es el dueño de la salvación. No lo eres tú ni lo soy yo, es Dios quien ha querido salvarnos, hermanos. Solo Él. La respuesta es contundente de parte del Señor allí en Romanos, cuando Pablo dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Tú quién eres? Dice el Señor. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Ahí está claro. Yo soy el alfarero y yo puedo hacer de una masa lo que quiera. A unos los hago vasos de honra y a otros vasos de deshonra. A unos hablando su corazón y lo hago tierno para escuchar el Evangelio, y a otros endurezco el corazón para que me rechacen. ¿Por qué razón? No lo sabemos. No lo sabemos, hermanos. No nos corresponde a nosotros saber. Así que no podemos decir al Señor, ¿pero qué hace, Señor? Para nada, hermanos. Más bien caigamos de rodillas, digámosle al Señor, Señor, tanta gracia que has mostrado conmigo.
Gracias por hacerme un vaso de honra y no uno de deshonra. Queridos hermanos, Dios aplica la gracia salvadora a quienes Él quiere aplicarla, y solo a ellos y a todos ellos. No va a faltar ninguno. Eso se los aseguro. No va a faltar ninguno. También debo decir, hermanos, que Dios extiende su misericordia a lo ancho y largo de la tierra, en algo que los teólogos suelen llamar la gracia común. La gracia común. No hablo de la gracia salvadora, que es lo que acabo de explicar. Esa gracia común, a los que no son salvos incluso se ven beneficiados por la gracia común de Dios. Ustedes han visto personas honestas, personas por allí cumplidoras. Muchas veces nos avergüenza a nosotros de encontrar en el mundo personas que están alejadas de Dios, pero son más cumplidoras que nosotros, más puntuales que nosotros, más confiables que nosotros, más honestas que nosotros. Y allí están. ¿Por qué están? Porque Dios les ha concedido la gracia común. Pero no significa que sean salvos. Es más, su corazón puede estar más endurecido y más difícil de aceptar el Evangelio a aquellas personas que se creen buenas que las que se ven en la miseria. Dios provee el alimento abundante, hace llover, el sol sale para los injustos y para los impíos. Tú les ves progresar, ocupan altos cargos, les ves vivir holgadamente sin las premuras que nosotros pasamos. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Dios se los permite en su gracia común. Lo hace porque tiene propósitos que nosotros no podemos entender. Muchas veces cuando vemos a los hombres que están alejados de Dios, impíos, que son ateos, que reniegan de Dios, y tú los ves prosperar, que les va bien en la vida, que obtienen todo lo que quieren, que pueden comer lo que les apetezca, que tienen coches grandes y una casa muy hermosa, y no pasan los apuros que nosotros paramos, a veces hacemos como el salmista Asaf. Señor, ¿cómo es posible? Yo que te estoy siguiendo a ti y estoy pasándolo tan mal. Y mira aquellos impíos cómo progresan en la vida. Menos mal que el mismo salmista dice que cae en la cuenta cuando llega al santuario de Dios. ¿Cuál es el fin de aquellos? Y llega entonces a decir, eran como una bestia que no entendía. Muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos. No entendemos. ¿Qué va detrás de la gracia salvadora del Señor? Algo muchísimo más precioso, muchísimo más rico, muchísimo más eterno que los beneficios que muchos reciben hoy también por la gracia común. Eso es, hermanos. Sigamos entonces con el cuarto punto. ¿Cómo aplica Dios su gracia? También un punto importante, ¿no? ¿Cómo aplica Dios su gracia? Dicen los versículos 4 al 7 de este texto que estamos estudiando esta mañana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, no sé qué les parece a ustedes estos 3 versículos. Son extraordinarios. Extraordinarios. Vale la pena leerlo y volverlo a leer e indagar qué quiere decir el Señor con estos versículos. Son versículos preciosos, hermanos, extraordinarios. Comienza esos versículos con esa palabra pero. Pero, ¿saben qué significa el pero cuando aparece en una frase? Significa que lo que va a decir se contrapone a lo que ha dicho antes. ¿Y qué es lo que ha dicho antes? El apóstol Pablo ha dicho que nosotros andábamos siguiendo al príncipe de este mundo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos prisioneros de nuestra carne, que hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira. Eso es lo que dice el apóstol Pablo.
Y entonces enseguida dice, pero, bendito pero este, un pero precioso, pero maravilloso. Es muy importante este pero, hermanos. Estábamos perdidos y muertos, pero Dios, aquella era tu historia, querido hermano, esa historia que narra los versículos 2 al 4, 2 al 3, esa era tu historia y era mi historia. Estábamos muertos, esa era nuestra condición, no era otra más que esta, pero Dios aparece allí, Dios la cambia, Dios la transforma radicalmente. Sí, es verdad, eras enemigo de Dios, pero Dios opera en ti un cambio extraordinario, un milagro extraordinario, te da vida por su maravillosa gracia. ¿No les parece extraordinario ese Pedro, hermanos? ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia, nuevas son cada mañana, dice el salmista, y también porque te amó con amor eterno, con un gran amor. ¿Por qué te amó a ti? No lo sé, hermanos. No sé por qué te amo a ti, no sé por qué me amo a mí, solo sé que nos amó. Solo sé que nos amó con tal amor que derramó sobre nosotros sus ríos de bondad, que derramó sobre nosotros sus ríos de vida, que derramó sobre nosotros toda su gracia. Toda su gracia. Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice el texto bíblico. Así es como aplica a Dios su gracia. Estando muerto, nos da vida juntamente con Cristo. Nos resucita con Cristo. Nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. Ahí está, hermanos. Nos da vida juntamente con Cristo. Juntamente con Él nos resucitó, dice el Señor. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria al Señor por ello, hermanos. La gracia, queridos hermanos, nos une a Cristo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Nos une a Cristo. Alguien podría objetar lo siguiente: si Dios es todopoderoso y lleno de amor, ¿por qué sencillamente no salva a todo el mundo? ¿Se han escuchado esa frase por allí? ¿Por qué sencillamente no salva a todo el mundo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué aparece Cristo como el portador de la gracia salvadora de Dios? La respuesta es muy sencilla: porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negar su carácter, no puede negar sus atributos, no puede contradecirse a lo que Él es. Y debemos recordar que Dios es lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor, pero también es Dios santo, 3 veces santo, es justo, y Dios está airado contra el pecado todos los días. Esos son los atributos de los que hablamos hace un rato. ¿Cómo conciliar entonces, hermanos, la misericordia de Dios con su justicia? ¿Cómo conciliar su amor con su ira santa? ¿Cómo logramos conciliar eso en una expresión de salvación hacia el hombre, sino solamente a través de su gracia, a través de Cristo, a través del Emmanuel, de Dios con nosotros, de Dios hecho hombre, de Dios humanado, despojado de su gloria, viniendo al mundo para vivir una vida santa, para mostrar toda su bondad, para mostrar toda la misericordia y el amor de Dios, y también para recibir en la cruz la sentencia justa de Dios por el pecado que llevó sobre sus hombros. Sí, hermanos, tu pecado y mi pecado, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Porque Dios no puede negarse, y Dios tenía que aplicar su justicia. No podía pasar de largo por nuestro pecado, no podía hacer la vista gorda de nuestro pecado. No, tenía que aplicar su justicia, y la aplicó sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Allí aplicó su justicia, hermanos. En Él, el rechazo del Padre cuando Cristo lleva sobre sus hombros la cruz es por ti y por mí, hermanos. Por tu pecado y por mi pecado. Dios aparta su mirada sobre su Hijo, porque está aplicando su ira sobre Él. Una tremenda verdad, hermanos. Dios no puede negarse, así que todos sus atributos tienen que cumplirlos a cabalidad. Por eso Dios aplica su justicia en Cristo.
no la aplicó sobre ti ni sobre mí, la aplicó sobre Cristo, nuestro sustituto. Tú y yo deberíamos estar colgados en la cruz del Calvario, si lo saben. Tú y yo deberíamos estar allí, pero no lo estamos. Cristo murió por ti, Cristo murió por mí, hermanos, murió por nuestros delitos, murió clavando en la cruz ese acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Allí las clavó el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Gracia es la fuente de la salvación del hombre, es ese río cristalino del que hemos hablado, ese río del agua de vida que brota del trono de Dios y del Cordero. Sí, del Cordero, de Cristo, del Hijo. Él es la gracia personificada, queridos hermanos. Cristo es la gracia personificada. Él es la fuente de la vida. Quien beba de Él nunca tendrá sed. Lo dijo el Señor. Quien beba de esa agua nunca más tendrá sed. Agrega el apóstol Pablo un poco más adelante en la carta a los Romanos, esta verdad tan extraordinaria, queridos hermanos. Pero el don, dice, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y en Politín más adelante dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Maravillosas verdades, hermanos, maravillosas verdades. Hermanos, todos nosotros conocemos lo que significa el corredor de la muerte, ¿verdad? Hemos leído algunos artículos y escuchado noticias del corredor de la muerte. El corredor de la muerte es el nombre que se le da a unas cárceles especiales que se construyen para alojar a los prisioneros que están condenados a la muerte, a sufrir la muerte en la silla eléctrica o, bueno, qué sé yo, con alguna de estas muertes que aplican a los sentenciados a muerte. Allí los llevan y los alojan en el corredor de la muerte. Pueden pasar años esperando que llegue ese día señalado para que vayan a la muerte, a pagar por sus pecados, por sus delitos, por sus homicidios, por todo aquello por lo cual fueron juzgados. Están ahí esperando en el corredor de la muerte. ¿Cuál es la única esperanza que tienen aquellos presos? La única esperanza es que el gobernador de aquel estado les conceda la indulgencia. Es la única esperanza que tienen, no tienen más. Si el gobernador, así sea en el último minuto, antes de aplicarse la sentencia de muerte sobre ese hombre o sobre esa mujer, condenados a muerte, él firma la indulgencia, ese hombre no muere. Es solamente ese gobernador el que puede aplicar misericordia sobre aquel preso. Si no aplica la misericordia, ese hombre muere irremisiblemente. Este es el corredor de la muerte, hermanos. Tú y yo estábamos en el corredor de la muerte. Sí, ahí estábamos tú y yo, hermanos, en el corredor de la muerte. Era solamente cuestión de años, de tiempo, a lo mejor de días. Ahí estábamos tú y yo, en el corredor de la muerte. Pero lo más precioso que hay, hermanos, es que en aquellos casos que les estoy contando de los presos que están condenados a muerte, si el gobernador firma la indulgencia, aquel hombre no es muerto, pero sigue prisionero el resto de su vida. Sigue prisionero allí encarcelado. Pero en cambio a nosotros, cuando Dios nos concede su gracia, queridos hermanos, ¿saben qué significa? Que el gobernante de este mundo viene a la cárcel donde yo estoy, me saca a mí, me lleva al lugar donde él está y él se queda en la cárcel para morir por mí. Esa es la gracia salvadora de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque la justicia no puede ser por ganar y hay que pagar la muerte, y Cristo la pagó por nosotros. No es que Dios haya firmado solamente un acta de indulgencia contra nuestros pecados porque sería injusto y Dios no puede negarse. Él tenía que aplicar su justicia. Así que Él sale de su reino, viene a la tierra, se hace hombre,
vive una vida santa, perfecta, a través de Jesucristo, y muere la muerte que tú y yo merecíamos. Y en su lugar, Él nos saca de la cárcel y nos pone en los lugares celestiales. Esa es la gracia, hermanos. Maravillosa gracia. Maravillosa gracia. Así aplica, queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor. Quinto punto. ¿Qué beneficios obtenemos por la gracia de Dios? Evidentemente ya ha quedado claro. El primer beneficio es la salvación del pecador. Tu salvación y mi salvación es el primer beneficio, pero hay otros, hermanos. Hay que enfatizar un detalle que aparece allí en el versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Hay un detalle allí pequeñito que dice: sois salvos. La salvación es ya nuestra, hermanos. La salvación ya nos pertenece. Sois. No es que vayamos a ser salvos en el futuro. No es que haya una probabilidad de que Dios nos perdone. No es que se abra una posibilidad de que Él, por su indulgencia, un día nos firme el acta de liberación de nuestras prisiones del pecado. No, es que ya somos salvos, hermanos. Ya, hoy, somos salvos. No es mañana, es hoy. Sois salvos. Por eso es un detalle pequeñito que aparece en el texto, pero que es muy relevante, hermanos. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Un profundo beneficio, hermanos. Spurgeon decía al respecto: ahora mismo, o tú eres salvo o no eres salvo. Una de dos. No hay más posibilidades. O tú ya eres salvo o tú no eres salvo. ¿A qué grupo perteneces tú? Esa certeza de nuestra salvación radica exclusivamente que nuestra salvación ha sido solo por la gracia. Hermanos, seamos sinceros. Si nos examinamos a nosotros mismos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué mérito vamos a encontrar delante de Dios? Aún hoy, cuando llevemos quizás años trasegando por el camino cristiano, aún hoy, si tú te examinas, ¿qué méritos encuentras? Ninguno, ninguno. Sigues siendo salvo solamente por la gracia. Sigues conservando la salvación porque la salvación es dada por Dios, no es ganada por ti, es dada por Dios. Por eso estamos seguros en la salvación, de que ya somos salvos. El tercer beneficio, tal como lo señala la palabra de Dios, su gracia también nos basta para vivir la vida cristiana, hermanos. Para vivir agradecidos con el Señor cada día de nuestra vida. Para vivir agradecidos a pesar de las dificultades, de las batallas del mundo, de las batallas que libramos continuamente contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos, con esa naturaleza que aún aparece ahí residualmente en nuestro corazón, que batalla contra la santidad. Aún allí, hermanos, el Señor nos sostiene por su gracia. Así que la gracia no solamente es para salvación, es para sostenernos en el camino cristiano, queridos hermanos. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Pablo allí a los Corintios: y para que la grandeza, dice Pablo, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Está hablando Pablo. Un aguijón de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Y que le he dicho: Dios, bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Bástate mi gracia. Sí, hermanos, hoy el enemigo sigue dándonos bofetadas. O al menos a mí, no sé a ti. El enemigo sigue dándonos bofetadas, hermanos. Eso, hermanos. Hay aflicciones, hay luchas, hay enfermedades, hay dolor, hay angustia, hay
hay lágrimas, hay pérdidas, hay tribulaciones, pero ¿saben qué más hay? Hay gracia. La gracia de Dios que nos sostiene. Aún en ese campo de batalla en el que estamos, hermanos, porque estamos en un campo de batalla, aún en ese campo de batalla donde derramamos lágrimas, donde nos sentimos débiles, donde a veces nos sentimos perdidos, aún allí la gracia del Señor nos sostiene. Y es un gran beneficio que tenemos como cristianos, hermanos. La gracia de Dios no solamente un día que nos concedió la salvación, no, es que su gracia nos sostiene día tras día, hermanos. Porque yo les digo una cosa, hermanos, si no es por la gracia, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, renegando de Dios. Pero la gracia nos sostiene. Su gracia. No lo olvidemos nunca, hermanos. La gracia de Dios es suficiente para salvarnos y suficiente para sostenernos en el día a día. ¿Hasta qué? Hasta que Él vuelva. O hasta que Cristo nos llame a su presencia, lo que ocurra primero. Hasta ese día, su gracia nos sostendrá, hermanos. Podemos decir, por lo tanto, soy salvo por su gracia. Soy sostenido por su gracia. Y por su gracia, Él me preservará hasta el día final. ¿Es importante o no la gracia para nosotros, hermanos? Muy importante, hermanos. Si alguien te pregunta, ¿en qué basas esa seguridad que tienes? Puedes contestarle con esos versículos que hemos leído allí, del 5 al 7, haciendo lo tuyo. Puedes decir lo siguiente: porque estando muerto en mis pecados, Dios me dio vida con Cristo, me salvó por gracia, y juntamente con Él me resucitó, y asimismo me hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, y todo ello para mostrarte a ti, que me estás preguntando, y a muchos más testigos, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para conmigo en Cristo Jesús. Por eso estoy seguro, porque no depende de mí, depende de Dios. Por eso estoy seguro. Hermanos, y hay un cuarto beneficio. Quizás está un poco más escondido, pero está allí, en el versículo 10, al terminar este pasaje. Porque somos hechura suya. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Que Dios nos ha hecho de nuevo. Somos reengendrados por el Señor. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, aún las buenas obras que podamos hacer, Dios nos la da para que las hagamos. ¿No es extraordinaria la gracia del Señor, hermanos? No tenemos que andar buscando por allí, por nuestra cuenta, a ver qué podemos hacer. No, Dios las presenta delante nuestro para que nosotros las hagamos. Así es de grande el Señor, porque nos ha hecho nuevas criaturas. Todos los beneficios, queridos hermanos, de la vida cristiana, incluso las buenas obras que podemos hacer, todas nos son otorgadas por la gracia de Dios. Todas, absolutamente todos los beneficios. Hermano, y si no lo ves claro con este pasaje, déjame leer otro en donde se ve con mayor claridad. Es en Tito también, el apóstol Pablo hablando a este hombre, a Tito. Dice, porque la gracia de Dios, pongan atención, hermanos, Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, subrayemos esa frase, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué nos está enseñando este pasaje, hermanos? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos a vivir en este mundo. Para enseñarnos a vivir en este mundo. Para enseñarnos a que debemos renunciar a toda la impiedad y a todos los deseos mundanos, para en cambio vivir sobria, justa y piadosamente. Es una bendición de la gracia del Señor también para nosotros, hermanos. Es un gran beneficio que obtenemos. Y ya para concluir, hermanos, el sexto punto.
¿Cuál es el fin último de la gracia? ¿Para qué la gracia al final de cuentas? Es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el fin último de la gracia? Esto lo encontramos allí respondido en el versículo 9 del pasaje que estamos leyendo hoy. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué por gracia? Para que nadie se gloríe. Esa es la respuesta, hermanos. Dios nos ha salvado por gracia para que nadie se gloríe en sí mismo, sino para que toda la gloria sea para Él. Amén. Y solo para Él. No voy a profundizar mucho en este tema porque este tiene que ver con el quinto sermón de esta serie, cuando hable del hermano que le corresponde ese quinto soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Pero déjenme señalar, hermanos, allí en el pasaje que se leyó al principio de este culto en Efesios, el capítulo 1, señalar lo siguiente: bendito sea, dice el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tremendo, estas verdades son apabullantes, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso nos escogió el Señor, hermanos. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Queridos hermanos, el fin último de la gracia es la gloria de Dios. Esa es la finalidad de la gracia, hermanos. Él, nuestro Dios, no comparte su gloria con ninguno. No la comparte con ninguno, hermanos. Cuando alguien pretende arrebatarle la gloria de Dios, Dios se aira contra esa persona, porque Él no comparte su gloria con nadie. Lo vemos una y otra vez en su palabra. Dios aparece y humilla a aquellos que intentan robarle la gloria de Dios. ¿Recuerdan la historia de Nabucodonosor? Cuando se para allí en los jardines preciosos que había construido en la Gran Babilonia, que era dueño de un imperio gigantesco, y dice Nabucodonosor: ¿quién tendrá tanta gloria como yo? Dice Nabucodonosor, y en ese momento Dios lo humilla y lo vuelve como una bestia, tanto que lo saca al campo y come hierba como una bestia. ¿Y hasta cuándo lo convierte así? Hasta que levanta su rostro al cielo y dice: en verdad tú eres Dios, en verdad tú mereces toda la gloria, porque todos los imperios te pertenecen a ti. Y en ese momento Nabucodonosor recobra su vitalidad, ¿no? Eso, hermanos, Dios no comparte la gloria con ninguno. Por eso nos salvó de la forma en que lo hizo, es decir, por su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Y esto aparece hasta 3 veces en esa porción que leímos. Aparece en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Luego aparece en el versículo 12, para alabanza de su gloria, vuelve a repetir allí. Y luego en el versículo 14, por si no quedaba claro, dice: para alabanza de su gloria. 3 veces en este precioso pasaje de Efesios. Así que, hermanos, termino. Realmente, hermanos, la finalidad de nuestra salvación no es que nosotros, como ocurre con los cuentos de hadas, vivamos felices para siempre. Esta no es la finalidad, queridos hermanos. Lo siento mucho si alguien pensaba que era esto. Nosotros no somos el ombligo de la salvación, no somos el centro de la salvación. Es Cristo. Es Cristo y solamente Él. Nosotros no somos el objeto final de la salvación, sino Él nos ha salvado para que nosotros le exaltemos y le glorifiquemos por toda la eternidad. La eternidad no alcanzará para darle toda la gloria que Dios merece. Oremos, hermanos.